Mi hermana creyó que podía quedarse con los gemelos de zafiro de mi prometida, y que no pasaría nada. Yo, Lucas, tengo 30 años y me voy a casar en un par de meses con mi novia Andrea, de 29. Llevamos juntos más de 7 años, y aunque mucha gente siempre pregunta por qué esperamos tanto para casarnos, la verdad es que tuvimos nuestras razones personales para no apresurar nada. Hace poco más de un año fijamos finalmente la fecha de la boda, y desde entonces todo parecía avanzar sin contratiempos, hasta que tuve que llamar a la policía por mi hermana, Laura, que tiene 26. Laura siempre ha tenido un historial de episodios emocionales que mis padres han usado como explicación para justificarle absolutamente todo, incluso cuando hace cosas imperdonables. Pero esta vez cruzó una línea muy seria, decidió que podía quedarse con los gemelos de zafiro que Andrea planeaba usar el día de la boda. Según Laura, le lucirían mejor a ella, y asumía que nuestra única opción era entregarles esas piezas solo para evitarle estrés, porque su eterna carta bajo la manga es que cualquier contratiempo puede desatarle una recaída. Los gemelos habían pertenecido a la familia de Andrea, eran una reliquia que habían pasado de generación en generación, y tenían un valor sentimental enorme, además de un precio real bastante elevado. Pero para Laura, se trataba solo de un accesorio lujoso que merecía usar. Al principio intentó verse amable, me enviaba mensajes diciéndome que siempre había soñado con algo así, que sería un detalle precioso si Andrea se los prestaba, que los cuidaría y quizás algún día se los dejaría a su bebé. Laura simplemente quería manipular a través de ese estilo melodramático que siempre usa para salirse con la suya. Pero cuando Andrea se negó por completo a darle los gemelos, cosa que yo apoyé sin dudar, mi hermana cambió de tono. Pasó de suplicante a exigente, y luego a abiertamente desagradable. Empezó a llamarnos egoístas, materialistas, crueles, y cuando eso no funcionó, recurrió a mi madre para que interviniera. Mis padres, especialmente mi mamá, siempre han sido indulgentes con Laura, como si fuera de cristal. Mi madre llegó al punto de sugerirnos que se los prestáramos solo por un tiempo, para que Laura se calmara. Que sería un gesto bonito de parte de Andrea, y que Laura no estaba en condiciones emocionales de manejar una decepción. Aún así, Andrea se mantuvo firme. Y yo también. Y aunque pensamos que eso sería el final de la situación, no habíamos entendido aún lo lejos que Laura estaba dispuesta a llegar. Después de aquella última discusión con mis padres, Andrea y yo realmente creímos que Laura había captado el mensaje. De un día para otro dejó de bombardearnos con llamadas, dejó de mandarme mensajes desde números distintos y hasta dejó de atosigar a Andrea en redes sociales. No insistía, no reclamaba, no lloriqueaba. Nada. Un silencio completo y sospechoso. Pensamos que tal vez por fin había aceptado que no iba a obtener los gemelos de zafiro. Que quizá estaba molesta, sí, pero resignada. Ese pensamiento nos duró poco. Días atrás estaba acomodando las cosas que usaríamos para la boda. Había llevado todas las joyas de Andrea al vestidor para guardarlas juntas en un solo lugar y no tener que buscarlas después. Pero cuando abrí el cajón donde siempre las guardamos, sentí que el estómago se me hundía, los gemelos no estaban. No en una esquina, no escondidos bajo otra caja, no en otro estuche. Simplemente habían desaparecido. De inmediato llamé a Andrea. Apenas escuchó mi voz entendió que algo andaba mal, y vino a casa tan rápido como pudo. Yo estaba devastado, culpándome a mí mismo, cuestionando si los habíamos dejado en otro sitio o si tal vez ella los había guardado sin darse cuenta. Rebuscamos por toda la casa, cada rincón, cada caja, cada chaqueta, cada cajón pequeño, y nada. Andrea estaba prácticamente al borde del llanto, y verla así me destrozaba. En ese momento, recordé las cámaras internas de la casa. No tenemos un sistema de seguridad profesional, pero sí instalamos un par de cámaras para vigilar a nuestro perro mientras no estamos. Guardan grabaciones automáticas en la nube, aunque rara vez las revisamos. Andrea sugirió que les echáramos un vistazo, por si alguno de los dos había movido las cosas sin darse cuenta. No esperaba encontrar nada más que nuestras propias idas y vueltas, pero lo que vimos nos dejó helados. Ahí estaba Laura, entrando a nuestra casa como si fuera la suya. Tenía total libertad de movimiento,
revisó varias cosas y fue directamente al mueble donde Andrea guarda sus joyas. No dudó ni un segundo, abrió el cajón, tomó los gemelos, los guardó en su bolsa y salió caminando tan tranquila como había entrado. Andrea se quedó paralizada. Yo, ni siquiera puedo describir lo que sentí. Furia, traición, incredulidad. Una mezcla imposible de digerir. La pregunta obvia surgió enseguida. ¿Cómo demonios había entrado a la casa? Andrea y yo siempre hemos sido cuidadosos. No dejamos llaves extras por ahí, no compartimos copias, y definitivamente no le habíamos dado ninguna a Laura. Revisamos las grabaciones externas y allí estaba la respuesta: había usado una llave. Mi madre tenía una copia para emergencias, la única que existe aparte de las nuestras. Aún así, nunca creí que fuera capaz de dársela a Laura sabiendo cómo es, pero los hechos estaban ahí, grabados y con hora exacta. Cuanto más observábamos el video, más evidente se hacía que esto no había sido un impulso. Laura sabía exactamente que Andrea había usado los gemelos recientemente, por las fotos que ella misma subió a redes, y calculó que aún no estarían guardados en la caja fuerte. Todo estaba planeado. Mi hermana no solo había cruzado un límite, lo había pulverizado. Después de ver las pruebas, la llamé para darle una última oportunidad de devolver los gemelos sin consecuencias. Le di 15 minutos para llegar, le dije exactamente dónde y cuándo. Si se le ocurría volcar el carro en el camino, honestamente en ese momento ni siquiera me habría importado. No solo no apareció, nos gritó, insultó a Andrea por teléfono y hasta intentó hacerme sentir culpable por perseguirla cuando según ella solo quería sentirse bonita. Así que cumplí mi palabra, fuimos a la policía. Presentamos un reporte formal, entregamos todas las grabaciones y explicamos la situación completa. Laura fue arrestada ese mismo día, mis padres pagaron la fianza casi al instante. Paralelamente, Andrea recuperó los gemelos, pero el costo emocional fue brutal. Y es aquí donde las cosas se pusieron todavía más desagradables. Mi mamá empezó a llamarnos sin parar, usando números de amigas o teléfonos distintos cada vez que la bloqueábamos. Me dijo de todo, que era un traidor, que estaba destruyendo a mi hermana, que había exagerado por un par de accesorios, que Andrea me estaba manipulando, que yo estaba matando a mi familia y que tenía el corazón de piedra. Si piensas que insultar a Laura alguna vez fue duro, mi madre podría dejar en vergüenza a cualquier villano de película con lo que dijo. Mientras tanto, mi papá se mantenía al margen, en silencio, intentando mediar sin realmente tomar un lado. Pero mi mamá, ella estaba encendida. Y Laura también, enviando mensajes mucho más pobres en creatividad pero igual de molestos. Lo único claro era que ambas se habían convencido de que todo esto era culpa nuestra. Y que no tenían intención alguna de detenerla. Mientras todo esto explotaba, Andrea y yo intentábamos conservar algo de cordura para no dejar que la crisis nos arruinara los preparativos de la boda. Pero la verdad es que estábamos agotados. Cada vez que sonaba mi teléfono, saltaba del susto pensando que sería mi madre o Laura usando otro número para seguir acosándonos. Como varios amigos empezaron a preguntarnos por qué estábamos tan tensos, decidimos revisar también las cámaras exteriores para entender exactamente cómo Laura había entrado. Ya sabíamos que había usado una llave, pero queríamos ver si existía alguna forma de que no fuera la copia de mi madre. No. No había margen de duda. La grabación mostraba claramente a Laura llegando, abriendo la puerta principal con total normalidad, entrando sin titubeos y revisando la casa como si fuera la suya. El acceso era limpio, directo y fluido, eso solo podía hacerlo alguien que tenía confianza, práctica y permiso, o más bien una llave que nunca debió tener. Andrea se quedó en silencio largo rato. Yo también. Hasta ese momento, pensaba que mi madre simplemente estaba ciegamente del lado de mi hermana. Pero esto era otra cosa. Esto era haber facilitado un delito, haberle entregado acceso a nuestra casa sabiendo cómo es Laura, sabiendo que no respeta límites, sabiendo que está acostumbrada a salirse con la suya. Y eso explicaba perfectamente por qué había reaccionado tan violentamente cuando denunciamos a Laura, estaba protegiéndose a sí misma. Si Laura confesaba lo de la llave, mi madre también quedaría involucrada. Cuando Andrea vio la grabación completa,
me abrazó sin decir nada. Yo estaba furioso, pero también genuinamente triste. No solo porque mi hermana nos había robado, sino porque mi madre había decidido cruzar una línea que no veía venir. Durante esos días, la policía continuó su investigación. Nos pidieron todas las pruebas, incluidas las grabaciones, los mensajes de acoso y cualquier dato que pudiera ayudar a reconstruir cómo había obtenido Laura acceso a la casa. Al principio pensaron que quizá nosotros le habíamos dado las joyas y luego denunciado, pero cuando les mostramos los videos completos, la historia cambió por completo. A partir de ahí, la policía interrogó por separado a mi madre y a Laura. Como era de esperarse, mi madre negó absolutamente todo, jurando que no tenía idea de cómo Laura había obtenido la llave. Pero Laura no tiene la disciplina emocional para mentir de manera convincente bajo presión. Eventualmente confesó que había usado la copia que mamá tenía en su bolso. Mi madre quedó implicada formalmente. No la arrestaron, pero sí le levantaron cargos por su participación. Un delito menor, pero suficiente para hundir la fachada perfecta que siempre intentó mantener. Mi padre, enterándose de esta parte, se puso increíblemente tenso. No contra nosotros, sino por el impacto que esto tendría en la familia. Mientras tanto, mi madre y Laura seguían fuera de control. Su rabia ahora era doble, por la denuncia y porque las habíamos expuesto. Andrea y yo ya habíamos decidido bloquearlas por completo. La boda estaba a solo unas semanas, y si algo quedaba claro, era que Laura y mi madre harían lo que fuera por arruinarlo. Mi miedo no era exagerado, yo las conocía demasiado bien. Fue entonces cuando Andrea leyó varios comentarios en internet, porque sí, terminamos buscando opiniones externas para tranquilizarnos. Donde mucha gente advertía que era muy probable que Laura intentara vengarse saboteando la boda. Y decidimos actuar con toda seriedad. Andrea llamó a cada proveedor, al venue, a la coordinadora, al servicio de catering, a la florista, al músico, al fotógrafo. Les explicó que nadie debía modificar, cancelar ni cambiar nada sin confirmar directamente con ella y conmigo por teléfono y en persona. También pidió contraseñas y protocolos de verificación estrictos. Yo pensé que los proveedores se reirían o lo verían exagerado, pero increíblemente muchos respondieron que estaban acostumbrados a dramas familiares. La gerente del lugar incluso ofreció un paquete de seguridad a precio especial. Y aceptamos sin dudar. Para entonces, Andrea ya no disfrutaba la emoción del evento. Estaba ilusionada, sí, pero su sonrisa era distinta. Yo también estaba afectado, aunque trataba de mantenerme fuerte para que ella no se sintiera tan presionada. Ambos sabíamos que la boda debía ser un momento inolvidable, pero no por culpa del caos. Sin embargo, lo peor aún estaba por venir. La noche que descubrimos lo de la llave, mi prometida me vio completamente quebrado. No por la denuncia, no por la boda, no por los insultos, sino por la vergüenza profunda que sentía. Me escuchó decir algo que jamás pensé decirle. Siento que mi familia cayó muy bajo a tus ojos, y me dolió escucharme a mí mismo. Ella, como siempre, fue más fuerte de lo que yo creía. Me tomó de las manos y me dijo que jamás me metería en el mismo saco que a ellas. Que nada de lo que hicieran mancharía lo que soy como persona. Que mis actos hablaban por mí, no los de ellas. Y tenía razón. Eso me dio el impulso para seguir con la denuncia ampliada, no solo por el robo, sino por el uso ilegal de la llave y la responsabilidad de mi madre en todo este desastre. La policía ya tenía suficientes pruebas para armar ambos casos. Era cuestión de tiempo para que todo explotara. Con la boda acercándose, Andrea y yo estábamos tratando de aferrarnos a cualquier rastro de emoción que quedara. Pero con honestidad, la mayor parte del entusiasmo ya había sido drenado por el caos familiar. Sin embargo, algo dentro de mí aún esperaba que, al menos ese día, todo saliera bien. Afortunadamente, así fue. La boda, sin el desastre que todos esperaban. El día de la boda transcurrió con una tranquilidad milagrosa. Ni explosiones, ni escenas dramáticas, ni gritos en medio del pasillo. La seguridad adicional que contratamos resultó ser una de las decisiones más acertadas. Minutos antes de la ceremonia,
la coordinadora del lugar se acercó discretamente a mi padrino y a la dama de honor de Andrea. Yo solo veía desde lejos que algo discutían en voz baja. No quería preguntar, tenía demasiado miedo de que fuera lo que imaginaba. Ya en la recepción, cuando Andrea y yo estábamos tomando un descanso en la habitación privada del venue, ellos nos contaron. Laura y mi madre habían llegado. Vestidas de civil, intentando mezclarse con los invitados. Con toda la intención de colarse. La seguridad las identificó de inmediato, porque sí, les pasamos fotos a todos y las escoltó hasta afuera sin darnos oportunidad de enterarnos. Las habían retirado antes de que pusieran un pie en el área principal. Ni Andrea ni yo tuvimos que verlas, escucharlas o siquiera preocuparnos. La boda salió impecable. Y aunque los recuerdos previos estaban manchados de estrés, el evento en sí fue hermoso. Después de la luna de miel, la verdadera tormenta llegó. Apenas regresamos, mi papá apareció en nuestra puerta. No lo habíamos invitado a la boda porque, aunque él no participó directamente en nada, tampoco puso límites. Se quedó cruzado de brazos toda la guerra familiar, y eso tenía su peso. Entró con la cabeza gacha, como si le costara respirar. Nos dijo que tenía algo importante que contarnos. Durante meses había evitado tomar partido, pero ver cómo mi madre arrastraba a Laura hacia más caos, y cómo ambas intentaron colarse a la boda después de todo lo que había pasado. Lo había marcado más profundo de lo que aparentaba. Nos confesó que llevaba mucho tiempo sintiéndose un espectador de la toxicidad de su esposa e hija. Y que, aunque siempre intentó mantener la paz, ahora entendía que eso era simplemente ser un cobarde. Esa fue la palabra que usó, cobarde. Después de mucho reflexionar, decidió que ya no iba a cargar con las consecuencias de sus actos. Había iniciado el divorcio. Los papeles ya estaban presentados y notificados a mi madre. Dijo algo que jamás imaginé escuchar de su boca. Debí haberla dejado hace años. La apoyé demasiado, incluso cuando hacía daño a todos. Y ustedes pagaron el precio. No supe qué decirle. Por primera vez, sentí que mi papá me veía como un adulto y no como alguien que tenía que sobrevivir entre el favoritismo enfermizo hacia mi hermana. Mi madre reaccionó como una bomba nuclear. No quería divorciarse. Lo llamó traidor. Dijo que mi papá había sido manipulado por esa mujer, refiriéndose a Andrea, claro, y que todo esto era fruto de una conspiración para destruirla. Mientras tanto, Laura seguía obsesionada con tener control sobre su vida, pero le quedaba muy poco. Y eso pronto se iba a poner peor. La situación de Laura con su bebé. Aunque Laura había tenido a su hijo, el padre logró obtener la custodia completa. Presentó el caso policial como prueba de que ella no era estable, y el juez le dio la razón sin pensarlo demasiado. Laura solo consiguió visitas supervisadas. En cuanto al padre del bebé, se mantuvo muy lejos, casi como si escapara de un huracán. No lo culpo. Más caos, la situación económica. Mi mamá y Laura vivían juntas y estaban entrando en pánico. No podían costear el alquiler. El contrato de la casa vencía en 3 meses. Mi papá ya no pagaría nada. La manutención del niño no les alcanzaba para vivir. El trabajo de Laura era temporal y apenas para cubrir gastos básicos. Mi suegro, bueno, mi ex suegro técnicamente ya, nos dijo que ambas estaban derrumbándose emocionalmente, pero aún así se apoyaban entre ellas, como si el resto del mundo fuera el enemigo. Nuestra decisión final. Andrea y yo establecimos contacto cero definitivo. Sabíamos que mi madre era capaz de presentarse sin avisar, aparecer en momentos críticos o intentar meterse en nuestra vida cada vez que sintiera que perdía control. Y como si todo el circo necesitara un giro final. Andrea me contó algo que nos cambió por completo. Estaba embarazada. Apenas 2 meses, un embarazo aún temprano, y muy silencioso. Solo nuestro círculo más íntimo lo sabía. Si mi madre llegaba a enterarse, era seguro que intentaría usarlo como excusa para regresar a escena. Así que guardamos la noticia como un tesoro. Por ahora, nuestra prioridad era la tranquilidad. Y proteger a nuestra futura familia de cualquier sombra que quedara de la anterior. En este punto,
Ya había contado lo suficiente sobre lo que ocurrió con Laura y mi madre, pero faltaba lo más importante, la resolución jurídica completa y lo que ocurrió después de que Andrea y yo decidiéramos mudarnos. Durante meses, mantuve un perfil bajo respecto a los avances legales. No era prudente revelar demasiados detalles mientras todo seguía en proceso. Pero una vez que todo quedó concluido, pude poner en palabras lo que había pasado. El juicio por el robo. Como ya dije, los gemelos de zafiro que Andrea heredó eran una reliquia familiar con un valor sentimental incalculable, pero también con un valor monetario considerable. Yo jamás los había mandado a tasar oficialmente, pero los fiscales sí lo hicieron. El resultado fue un golpe inesperado, $35,000. En nuestro estado, eso se considera robo de segundo grado, un delito grave con penas que pueden ir desde 2 hasta 10 años de cárcel. Laura tuvo suerte, si es que en su caso puede llamarse así, de que fuera su primera ofensa. Su abogado intentó argumentar que ella no sabía el valor y que su intención no era revenderlos sino usarlos para un evento especial, lo cual a nadie le importó demasiado. Al final, recibió 2 años de prisión, la pena mínima. Eso sí, no tuvo buena conducta. No entraré en detalles, pero varios reportes hablaban de conflictos internos, mala actitud, falta de cooperación, nada sorprendente considerando su personalidad. Laura dio a luz poco antes del juicio, así que el juez decidió que debía cumplir su sentencia después de estabilizarse físicamente. El padre obtuvo la custodia completa inmediatamente, utilizando el caso del robo como evidencia central. Laura solo consiguió visitas supervisadas, bajo vigilancia estricta. Mi madre también enfrentó consecuencias. Aunque los cargos contra ella eran menores comparados con los de Laura, sí fue acusada formalmente por haber facilitado el acceso ilegal a nuestra casa. No tenía antecedentes, así que recibió una multa considerable y libertad condicional. Nadie sabe exactamente dónde se mudó después del divorcio. Ni mi papá ni yo tenemos idea de su ubicación actual. Y honestamente, eso es un alivio. Especialmente para Andrea, que ya estaba embarazada y necesitaba paz absoluta. La mudanza y el comienzo de una nueva etapa. Nuestros planes de vida cambiaron por completo cuando Andrea dio a luz a nuestra hija. La decisión de mudarnos a otra ciudad no fue por huir directamente de mi familia, sino por una mezcla de oportunidades laborales, tranquilidad y la necesidad emocional de cerrar un ciclo. Pero, siendo sinceros, sí ayudó a poner distancia física con todo el caos que habíamos vivido. Nos fuimos cuando nuestra bebé tenía apenas unos meses. El cambio nos hizo bien a los 3. Era como si por primera vez pudiéramos respirar sin miedo a que una llamada o un mensaje inesperado encendiera otra tormenta. La salida de prisión de Laura. Como sabíamos, eventualmente Laura terminó cumpliendo sus 2 años completos. No consiguió reducción por buen comportamiento, así que salió exactamente en la fecha prevista. Apenas quedó libre, se mudó con mi madre, y ahí empezó un segundo ciclo de problemas. Laura quería pelear la custodia de su hijo. Mi madre la impulsó, claro. Ahorraron dinero, entre lo poco que Laura ganaba y lo que mi madre podía juntar, y contrataron un abogado. El juicio fue rápido. Y desastroso para ellas. El padre del niño presentó todo. La sentencia por robo. El historial de conflictos de Laura en prisión. Su inestabilidad emocional. Las pruebas de que mi madre había participado en un delito. El juez rechazó tajantemente cualquier petición de custodia compartida. Laura perdió otra vez. El intento de encontrarnos. Unas semanas después, un par de personas que aún mantienen contacto con mi padre nos dijeron que mi madre había empezado a preguntar por nosotros con insistencia. No solo ella, Laura también. Querían saber en qué ciudad vivíamos, en qué barrio, si estábamos cerca de la familia, si podían hablar conmigo. Afortunadamente, solo muy pocas personas de confianza saben dónde estamos, y todas dijeron exactamente lo mismo. No sé dónde se mudaron. Incluso alguien que se encontró con mi madre por casualidad comentó que ella estaba muy segura de haber descubierto un lugar donde creía que vivíamos, como si fuera una detective amateur improvisada. Pero era falso. Nadie que conozcamos vive ahí, y no tiene ninguna conexión con nosotros.
Ese día confirmé que habernos mudado fue, sin que lo hubiéramos planeado así, una decisión casi estratégica. La vida ahora. Nuestra hija crece en un ambiente tranquilo, sin gritos, sin manipulación emocional, sin visita sorpresa, sin toxicidad. Mi papá sigue en contacto con nosotros desde lejos, pero está reconstruyendo su vida después de separarse de mi madre. Es más feliz, más relajado, incluso parece más joven. Andrea está en paz. Yo también. No sé si mi madre o Laura algún día dejen de buscarnos, o si eventualmente aceptarás que ya no somos parte de su círculo de caos. Pero lo que sí sé es que no pienso abrir esa puerta nunca más. Protegimos nuestra nueva familia, no solo de dos personas con comportamientos destructivos, sino de un patrón generacional que nunca debía llegar a nuestra hija. Si algún día mi madre descubre dónde vivimos, no sé qué sucederá. Pero por primera vez en mucho tiempo, no tengo miedo de ese qué pasaría si. Porque ahora tengo lo que siempre me faltó. Distancia, tranquilidad y una familia propia que sí vale la pena cuidar.